Mi novia dijo quiero intentarlo una última vez con mi exnovio, si no funciona vuelvo contigo justo después de proponerle matrimonio. Conocí a Lucía hace poco más de 2 años. Cuando empezamos a salir teníamos la misma edad y, desde el principio, parecía que buscábamos cosas muy parecidas en la vida. Nuestra relación no comenzó con drama ni con impulsos repentinos. Todo se dio de forma tranquila y natural, como si las cosas simplemente encajaran. Nos conocimos en el cumpleaños de un amigo en común. La verdad es que yo no tenía muchas ganas de ir a esa reunión. Llevaba varias semanas atrapado en la rutina de trabajo y casa. Aún así decidí ir, más que nada para cambiar un poco el ambiente. Lucía estaba allí, hablando con un pequeño grupo de personas. No era la más ruidosa del lugar, pero tampoco pasaba desapercibida. Tenía una manera de hablar calmada y segura, y parecía prestar verdadera atención cuando alguien contaba algo. Al final terminamos conversando durante gran parte de la noche. Primero hablamos de cosas simples, trabajo, música, películas, las típicas conversaciones cuando conoces a alguien. Con el paso de las horas la charla se volvió más personal. Empezamos a hablar de metas, planes y de cómo imaginábamos el futuro. Fue entonces cuando escuché algo que más tarde recordaría muchas veces. Lucía dijo que su mayor sueño era tener una familia grande. No lo comentó como algo casual. Lo explicó con bastante claridad. Quería casarse, tener varios hijos, vivir en una casa tranquila y formar una familia estable. Hablaba de eso con una convicción que me llamó la atención. Y, para ser honesto, yo pensaba algo parecido. Tal vez no con el mismo entusiasmo, pero siempre imaginé una vida similar, una pareja estable, hijos y un hogar tranquilo después de años de trabajo. Cuando terminamos esa conversación recuerdo haber pensado que no era común encontrar a alguien con una visión tan parecida. Intercambiamos números y empezamos a salir unas semanas después. Nuestra relación no fue perfecta, pero durante mucho tiempo funcionó bastante bien. No éramos de discutir constantemente ni de crear dramas. Claro que teníamos desacuerdos, pero nada que pareciera realmente serio. Lucía era una persona muy organizada. Siempre tenía planes para todo, viajes, metas laborales e incluso ideas claras sobre cómo quería su vida en 5 o 10 años. Muchas veces hablaba del matrimonio. Y lo hacía de forma directa. Decía cosas como: quiero casarme antes de los 30. O también: no quiero tener solo un hijo. Me gustaría tener al menos 3. Al principio me parecía curioso que hablara de eso con tanta claridad. Con el tiempo, sin embargo, se volvió algo normal entre nosotros. Incluso hacíamos bromas sobre el tema. Ella decía que algún día viviríamos en una casa llena de ruido porque los niños correrían por todas partes. Yo respondía que probablemente tendría que insonorizar las paredes para poder dormir. Ese tipo de bromas. Con los meses la relación empezó a volverse más seria. Conocí a su familia alrededor del 6º mes. Todos parecieron agradables conmigo. No tuve problemas con nadie y, en una ocasión, su madre incluso me dijo que Lucía parecía más tranquila desde que estaba conmigo. Después yo también la llevé a conocer a mi familia. Mis padres la recibieron bien y mis amigos parecían llevarse sin problemas con ella. En ese momento no veía ninguna señal de alarma. Nada que me hiciera pensar que algo estaba mal. Había algo que sí sabía desde el inicio. Lucía había tenido una relación larga antes de conocerme. Había estado con alguien durante varios años. Esa relación terminó poco antes de que nosotros nos conociéramos. No recuerdo exactamente cuánto tiempo pasó entre una relación y la otra, pero sí sabía que ese exnovio había sido importante en su vida. Aún así, nunca lo vi como un problema. Lucía me explicó que esa relación terminó porque ya no funcionaba. Diferencias, discusiones frecuentes y caminos distintos. Nada fuera de lo común. Con el tiempo ese tema dejó de aparecer en nuestras conversaciones. Nuestra relación seguía avanzando con normalidad. Cuando cumplimos 1 año juntos lo celebramos con una cena sencilla. No fue algo grande, pero sí una noche agradable. Para ese momento yo ya estaba bastante seguro de lo que sentía por ella.
no era algo impulsivo. Era más bien una sensación de estabilidad, como si estuviera con la persona correcta. Durante nuestro segundo año juntos las cosas se volvieron aún más serias. Empezamos a hablar sobre vivir juntos en algún momento. No lo hicimos de inmediato porque ambos teníamos compromisos laborales y contratos de alquiler que todavía no terminaban, pero la idea ya estaba presente. Lucía también mencionaba cada vez más el matrimonio. Decía que quería una boda sencilla pero bonita. Nada demasiado lujoso, aunque sí algo especial. A veces incluso hablábamos de posibles destinos para la luna de miel. Había un lugar que aparecía muchas veces en esas conversaciones. Punta Cana. Lucía siempre había querido ir allí. No era un comentario casual, era algo que mencionaba con frecuencia. Decía que le encantaban las playas de ese lugar, el color del agua y el ambiente tranquilo. Había visto muchas fotos y repetía que algún día quería viajar allí. Yo nunca había ido, pero la idea empezó a quedarse en mi cabeza. Pasaron los meses y nuestra relación parecía avanzar hacia lo que ambos habíamos imaginado desde el principio. Entonces empecé a pensar seriamente en el matrimonio. No fue una decisión impulsiva. Durante varios meses estuve considerando la idea. Pensaba en nuestra relación, en cómo nos llevábamos y en nuestras metas. Todo parecía indicar que ese era el siguiente paso lógico. Además, nuestro segundo aniversario se acercaba. Quería hacer algo especial, algo que realmente recordáramos. Entonces recordé todas las veces que Lucía había mencionado Punta Cana. La idea empezó a formarse poco a poco. Un viaje especial. Nuestro aniversario. Y, si todo salía bien, una propuesta de matrimonio. El problema era que ese viaje no era precisamente barato. Al menos no para mí. Trabajo en una empresa con un salario estable, pero no lo suficiente como para hacer grandes gastos sin planificar. Así que empecé a ahorrar. Durante varios meses reduje muchos gastos innecesarios. Evité salidas caras, pospuse algunas compras personales y fui guardando dinero poco a poco. No le conté a Lucía lo que estaba planeando. Quería que todo fuera una sorpresa. Después de varios meses guardando dinero, finalmente logré reunir lo suficiente y reservé el viaje. Cuando le dije a Lucía que iríamos a Punta Cana para celebrar nuestro aniversario, reaccionó casi exactamente como había imaginado. Primero se quedó callada unos segundos y luego empezó a sonreír de una manera que todavía recuerdo muy bien. ¿Hablas en serio?, preguntó. Después me abrazó con fuerza. Decía que siempre había querido conocer ese lugar. Durante las semanas antes del viaje estaba constantemente emocionada. Buscaba fotos de las playas, hablaba del mar, pensaba en la ropa que llevaría. Yo la observaba y sentía que había tomado la decisión correcta. También compré el anillo. No era algo exageradamente caro, pero sí elegante. Pasé bastante tiempo en una joyería mirando distintas opciones hasta encontrar uno que me pareciera el adecuado. Mientras lo hacía, imaginaba muchas veces cómo sería el momento de la propuesta. Finalmente llegó el día del viaje. Punta Cana resultó ser incluso más bonito de lo que esperaba. Playas amplias, arena blanca y un mar increíblemente claro. Era el tipo de lugar al que muchas parejas viajaban para celebrar momentos importantes. Los primeros días los pasamos simplemente disfrutando. Caminábamos por la playa, probábamos comida local y visitábamos algunos lugares turísticos. Lucía parecía muy feliz. Y verla así me hacía sentir todavía más seguro de lo que planeaba hacer. Yo había organizado la propuesta para la noche exacta de nuestro aniversario. Reservé una cena cerca del mar, en un lugar tranquilo donde se podía escuchar el sonido de las olas. Todo parecía salir perfecto. Durante la cena hablamos como siempre. Nada extraño. Ninguna señal que me hiciera imaginar lo que estaba por pasar. Después de comer fuimos a caminar por la playa. Había muy poca gente alrededor. La mayoría estaba en los hoteles o en restaurantes cercanos. El ambiente era muy tranquilo. Se escuchaban las olas a lo lejos. En ese momento decidí que era el instante adecuado. Me detuve. Lucía me miró con curiosidad.
Yo respiré hondo, saqué la pequeña caja del anillo y me arrodillé frente a ella. Todavía recuerdo su expresión. Al principio parecía sorprendida, pero esa sorpresa duró muy poco. Le dije todo lo que había pensado durante meses. Que esos 2 años con ella habían sido los más estables de mi vida. Que la veía como mi compañera en el futuro. Que quería formar con ella la familia de la que tantas veces habíamos hablado. Después abrí la caja. Y le hice la pregunta. ¿Quieres casarte conmigo? Durante unos segundos no respondió. Solo me miraba. Su expresión cambió. No parecía emocionada. Parecía incómoda. Entonces dijo algo que jamás habría esperado escuchar. No estoy lista para casarme. Al principio pensé que tal vez estaba nerviosa. Me levanté despacio y le pregunté qué quería decir con eso. Durante 2 años ella había hablado muchas veces de matrimonio. Pero evitó mirarme directamente. Y luego dijo algo que todavía me cuesta creer que escuché. Sí quiero casarme, pero siempre imaginé hacerlo con mi ex, no contigo. Sentí como si el suelo desapareciera bajo mis pies. No sabía qué decir. Mi mente trataba de entender lo que acababa de pasar. Antes de que pudiera reaccionar, Lucía siguió hablando. Y lo que dijo después fue aún peor. Con una calma que me resultó imposible de comprender, dijo. Quiero intentarlo una última vez con mi exnovio, y si no funciona, entonces vuelvo contigo. Lo dijo con total naturalidad. Yo me quedé paralizado. Durante unos segundos no salió ninguna palabra de mi boca. Mi cabeza intentaba encontrar alguna explicación lógica, pero nada tenía sentido. Al final le hice la única pregunta que me parecía razonable en ese momento. ¿Por qué me dices esto ahora? Mi voz sonaba más tranquila de lo que realmente estaba. ¿Por qué no terminaste conmigo antes y lo intentaste con él desde entonces? Lucía suspiró, como si estuviera explicando algo muy simple. Porque él me escribió hace una semana, respondió. Sentí un nudo en el estómago. Y cuando me habló, volví a sentir cosas. Lo dijo sin más. Como si estuviera recordando algo agradable. Luego añadió que él se arrepentía de cómo habían terminado las cosas entre ellos. Según ella, tal vez habían sido demasiado jóvenes cuando se separaron y quizá todavía podían intentarlo otra vez. Yo la miraba en silencio. Entonces dijo otra frase. Pensé que tal vez debería darle una última oportunidad. Esa frase me provocó una sensación extraña. No era solo dolor. También era incredulidad. ¿Y yo qué soy en todo esto? Pregunté. Ella se encogió ligeramente de hombros. No quiero perderte tampoco. Recuerdo que la miré fijamente cuando dijo eso. Por eso te dije todo, continuó. Quiero intentar una última vez con él y, si no funciona, entonces vuelvo contigo. En ese momento sentí que algo dentro de mí se rompía. No hubo una discusión ni una escena dramática. No grité. Simplemente cerré la caja del anillo, la guardé en mi bolsillo y la miré unos segundos. Luego dije algo muy simple. Entiendo. Lucía parecía confundida. ¿Eso es todo lo que vas a decir? No respondí. Solo me di la vuelta y empecé a caminar. Escuché que dijo mi nombre un par de veces, pero no me detuve. Regresé al hotel en silencio. Esa noche casi no dormí. Pasé horas mirando el techo de la habitación, intentando entender cómo mi vida había llegado a ese punto. A la mañana siguiente tomé una decisión. No pensaba quedarme más tiempo allí. Cambié el vuelo y conseguí regresar antes. Cuando Lucía se enteró de que me iba, quiso hablar conmigo, pero yo no tenía nada que decir. No había nada que discutir. Antes de ir al aeropuerto me entregó mi maleta en el lobby del hotel. Daniel, dijo. Pero la interrumpí. No hace falta que digas nada más. Y me fui. Durante el vuelo de regreso casi no pude dormir. Tenía demasiadas emociones mezcladas, dolor, rabia, humillación, tristeza, todo al mismo tiempo. Cuando llegué a casa vi varios mensajes en mi teléfono. Uno era de Lucía.
Era bastante largo. Lo abrí por curiosidad. Decía algo así. Daniel, sé que todo esto pasó muy rápido y probablemente te lastimé mucho. Pero quiero que entiendas que eres un gran hombre. De verdad lo eres. Si las cosas con mi ex no funcionan, volveré contigo. Te lo prometo. Te amo. Leí ese mensaje varias veces. No respondí. Simplemente no tenía nada que decir, así que lo ignoré. Los 2 meses siguientes fueron bastante extraños. No voy a mentir. Me sentía muy mal. No era solo la ruptura, sino la manera en que todo ocurrió. Cada vez que alguien preguntaba por Lucía, la conversación se volvía incómoda. Mis amigos sabían que yo había viajado para pedirle matrimonio. Cuando regresé solo, empezaron las preguntas. ¿Qué pasó con la propuesta? ¿Dónde está Lucía? ¿Todo salió bien? Al principio traté de evitar los detalles. Pero con el tiempo terminé contando lo que había pasado. Y la reacción de casi todos fue la misma. No me creían. Pensaban que estaba exagerando o que había entendido mal la situación. Eso suena demasiado absurdo, me dijo un amigo una vez. Nadie diría algo así. Pero sí. Alguien lo había dicho. Lucía lo había dicho. Durante esos 2 meses intenté seguir adelante con mi vida. Me concentré en el trabajo, salí con amigos y traté de mantener la mente ocupada. Aún así, había momentos en los que todo regresaba a mi cabeza. El viaje. La playa. El momento en que me arrodillé. Y las palabras que escuché después. 2 meses más tarde pasó algo que sinceramente no esperaba. Era una tarde normal. Estaba en casa viendo televisión cuando alguien llamó a la puerta. No esperaba a nadie. Cuando abrí, me quedé completamente quieto. Lucía estaba allí. Con una pequeña maleta. Y sonriendo. Amor, dijo. Sentí una mezcla de sorpresa y enojo. Volví, como te prometí, añadió. La miré sin decir nada. No funcionó con mi ex, continuó. Pero ya no importa. Me di cuenta de que tú eres la persona con la que quiero estar. Hubo unos segundos de silencio. Yo todavía trataba de entender lo que estaba pasando. Ella parecía convencida de que todo tenía sentido. Podemos arreglar esto, dijo. Sé que te hice daño, pero ahora estoy aquí. La miré fijamente. Y dije lo primero que me vino a la mente. Lucía, eres la mujer más estúpida que he conocido. Su expresión cambió al instante. No me llames estúpida, respondió con la voz temblando. Negué con la cabeza. Cambiaste a un hombre que lo daba todo por ti por una fantasía de telenovela. Sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. No fue así, dijo. ¿Entonces cómo fue? Empezó a llorar. Me equivoqué, dijo. Pero ya estoy aquí. Eso es lo importante. La miré con incredulidad. ¿De verdad pensaste que esto funcionaría así? Solo, dame otra oportunidad, dijo entre lágrimas. Respiré profundo. ¿De verdad creíste que con unas lágrimas y un perdón yo correría a tus brazos? Ella no respondió. Lárgate de aquí, continué. Me das asco. Las lágrimas en su rostro aumentaron. Daniel, por favor. Pero para mí la conversación ya había terminado. Cerré la puerta con fuerza. Esa fue la última vez que la vi en persona. Durante las semanas siguientes noté algo curioso. Lucía empezó a publicar cosas extrañas en redes sociales. Memes tristes. Frases sobre arrepentimiento. Imágenes hablando de perder a la persona correcta. No reaccioné a nada de eso. Un día me envió otro mensaje. Decía. La vida no tiene sentido sin ti. Lo leí. Y respondí algo muy simple. Búscate un hobby y déjame en paz. Después de eso ya no recibí más mensajes. Y, hasta donde sé, ese fue nuestro último contacto. A veces todavía pienso en todo lo que pasó y me parece absurdo. Durante 2 años creí que estaba construyendo una vida con alguien.
Al final resultó que para ella yo solo era un plan de respaldo. No sé qué pasó con su ex. Tampoco sé qué fue de ella después. Lo único que sé es que la historia terminó ahí. Y después de todo lo que ocurrió, no tengo ninguna intención de volver a verla,